Bueno, esta mañana continuamos con nuestros estudios en el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 48 ya. Génesis capítulo 48. Gracias a Dios por esta preciosa mañana y vamos a estar leyendo todo el capítulo. Génesis capítulo 48, versículos del 1 al 22. Todo el capítulo. Génesis 48. Primer libro de la Biblia, últimos capítulos. Y dice la palabra de Dios. Y después de estas cosas le dijeron a José: su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José ha venido usted. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo: yo seré fecundo y te multiplicaré, y haré de ti multitud de pueblos, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es, Belén. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga, le dijo. Los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y mira, Dios me ha permitido ver también el rostro de tus hijos. Entonces José los tomó en las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó, y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre lo usó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: por ti bendecirá a Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo te doy una parte más que tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Padre Dios bendito, te damos gracias por tu palabra, por este precioso momento en la vida tanto de Jacob, de tu siervo Jacob, como de José, la bendición que ahora es otorgada a los hijos de José. Somos recordados de las preciosas verdades del Evangelio de Jesucristo, y te pido que hoy nos hables por medio de tu Espíritu Santo, que nos instruyas, nos guíes y seas con nosotros en esta mañana. Sé conmigo también al compartir y sé con mis hermanos al recibir este mensaje. A ti damos toda gloria y honra en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén.
Jacob está llegando ahora al final de su peregrinación. Y tenemos muchos eventos relatados aquí en las Escrituras, como habíamos dicho anteriormente, casi más de la mitad de Génesis acerca de su vida y de lo que él ha hecho. Y nos preguntamos, ¿cuál sería su acto más destacado de fe? Podemos escoger varios, pero el más probable, el más notable, pudiera ser su experiencia en Peniel, cuando él luchó con el ángel. Oseas resume la vida de Jacob de esta manera, Oseas 12, versículos del 3 al 5. En el vientre tomó a su hermano por el talón, y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor, Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Es lo que nos dice Oseas acerca de la vida de Jacob. De hecho, aquí fue donde Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, un importante evento en su vida. Pero aunque este momento, y de hecho su visión de la escalera, fueron momentos de gran crecimiento espiritual para Jacob, el autor de la carta a los Hebreos no usa ninguno de estos momentos. Inspirado por el Espíritu Santo, el autor de la carta a los Hebreos escribe acerca de este momento final en su vida. Hebreos capítulo 11, versículo 21 nos dice: por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Anteriormente observamos este acto de adoración de Jacob y hoy veremos la bendición de los hijos de José como el acto más grande de fe de Jacob. Esta es una familia, tenemos que recordar que esta es una familia escogida y bendecida por Dios. Y ellos han sido extranjeros y peregrinos en tierra ajena. Ellos son peregrinos en este mundo y este viaje los ha llevado por muchas pruebas, por muchas tribulaciones, han tenido muchas dificultades. Pero ahora, con este último patriarca, ya al final de su vida, podemos decir de Jacob que su fe nunca ha sido más fuerte. Él ahora cree con toda convicción en las promesas de Dios, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Por medio de todos los acontecimientos de su vida, ahora al final de su caminar por este mundo, él tiene más fe. Él ha crecido espiritualmente y lo hemos visto a través de las Escrituras, cómo él ha aprendido a confiar más en Dios y a depender más de Dios. Y su fe es tal que es digna de ser reconocida en el pasillo de los héroes de la fe. Y ahora, él pasará este legado, esta bendición del pacto de la familia escogida a lo que será conocido como la nación de Israel. Particularmente en este pasaje, a su hijo José por medio de la bendición de sus hijos Efraín y Manasés. Y esto lo veremos en 3 puntos. Cómo José en fe trae a sus 2 hijos ante su padre Jacob para recibir la bendición. Después la adopción de los hijos de José. Y por último, la bendición de los hijos de José. Y bien, recordarán al final del capítulo 47, cuando manda a llamar a su hijo José a su lecho de muerte, él comienza a hacer preparativos para su muerte, para su sepultura. Y le dice: por favor, no me sepultes en Egipto cuando duerma con mis padres. Me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y esto se lo hizo jurar. Y luego se nos dice que pasó algún tiempo, a lo mejor algunos días, no sabemos cuánto tiempo, dice el versículo 1. Y después de estas cosas le dijeron a José: su padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Ahora, ¿qué acto de fe fue este por parte de José? Estos son sus 2 únicos hijos que le han nacido en Egipto. Estos han sido hijos privilegiados, hijos del gobernador de Egipto, políticamente hablando. Pero religiosamente ellos también son hijos de una hija del sacerdote de On. Son nietos de Potifera y son hijos de José. Debieron ellos haber sido muy famosos, a lo mejor yendo a las mejores escuelas, teniendo buenas conexiones. Y aunque José sabe las posibilidades de eso, él hace todo para llevarlos con su abuelo Jacob, para recibir bendición y ser instruidos y ser introducidos a esta familia privilegiada que tiene las promesas del Dios vivo. Es un paso de fe. Él está abandonando su futuro en el mundo para que sean parte de las promesas de Dios. Juan Calvino escribe: José prefiere la reprobación para ellos, para todo tipo de honor y gloria, que ellos sean uno con el cuerpo sagrado de la iglesia. Podemos decir
que esto fue muy piadoso y sabio de su parte. Él se dio cuenta que una promoción en el lugar de trabajo o un aumento de sueldo o alguna otra actividad personal no valen la pena si comprometes tu fidelidad al Señor Jesucristo y tu testimonio con Dios. El romance, la unión con los incrédulos, hará solo un naufragio de tu futuro espiritual. Los tesoros y la posición social y la posición religiosa no valen lo suficiente a comparación de una salvación tan gloriosa y eterna. Al decidir introducir a sus hijos al legado de la familia de fe, José pone un gran ejemplo para los padres creyentes. ¿Cuál es la más grande aspiración para nuestros hijos? ¿Que sean exitosos en la vida? ¿Que sean los mejores en algún deporte? Y si lo logran, no queremos decir que no tiene nada de malo, pero la razón principal de tus oraciones por ellos es que ellos crean en el Evangelio, que pongan su fe en Cristo, que sean útiles para el reino de Dios, a pesar de que sean perseguidos y odiados por el mundo, que lleguen a ser miembros valiosos de la iglesia de Jesucristo, piedras vivas de su templo. Ese es el deseo que tenemos como padres para nuestros hijos. Es la manera en la que José pensaba para el futuro de sus hijos. Y llegando José con su padre, se le avisa a Jacob, versículo 2. Cuando se le avisó a Jacob, su hijo José, ha venido usted. Entonces Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Ahora, oyendo que su hijo ha venido, él reúne todas sus fuerzas. Un hombre anciano en su lecho de muerte, haciendo todo lo posible por poderse sentar, a lo mejor ya por última vez. Porque Jacob reconocía la importancia de lo que estaba por suceder. Él tenía esta fe. Evis Carballosa comenta, en aquel momento solemne e íntimo, Jacob recobró suficientes fuerzas para bendecir a los hijos de José. Mientras moría, Israel, el escogido de Dios, es usado para impartir bendición. Aún en sus últimos momentos, él tenía esta fe firme. Él iba a bendecir a los hijos de José. Y al llegar José con sus dos hijos, Israel toma esas fuerzas y se sienta en su cama. Jacob resume el legado familiar, el pacto de Dios que ha sido desde Abraham, Isaac y ahora con Jacob. Y él explicará lo que es andar en la fe. Y lo hará de dos maneras. En primer lugar, en términos de las promesas de Dios. Y en segundo lugar, en términos de las pruebas de una vida de fe. Entonces, lo primero que vemos es las promesas de Dios. Y él escogió este recuento cuando regresó a Betel, habiendo estado en Padán Aram por algunos 20 y tantos años. Cuando regresó a la tierra prometida, fue invocado por Dios para ir a Betel y ahí Dios renovaría su pacto. El lenguaje que usa en los versículos 3 y 4 es el lenguaje del segundo encuentro que tiene con Dios. No cuando huía a Padán Aram con el sueño de la escalera, pero cuando venía de regreso. Versículos 3 y 4 dice, y Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Y bueno, Luz es otro nombre para Betel y Jacob recibió ahí la visión donde el Señor le dio esta promesa. Y para Jacob parece ser el momento donde creció en una madurez espiritual, cuando comprendió realmente la vida a la cual él fue llamado. Y vio y aceptó este alto llamado que tenía como heredero de las promesas del pacto de Dios. Y al decir esto, al contar este relato, él está enseñando, él está predicando a sus nietos nacidos en Egipto. Y muy probablemente Jacob ya había relatado esto a José muchos años atrás. Por eso podemos ver la gran fe de Jacob durante todo ese tiempo que ha estado en Egipto. Él conoció al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Y conociendo el carácter piadoso de José, también él ha instruido a sus hijos en la fe. Él les ha enseñado acerca de este Dios todopoderoso, acerca del Dios de Betel. Pero Jacob quiere recordar específicamente esta promesa que heredará a los hijos de José por medio de esta bendición que les dará. Él quiere enseñarles directamente a ellos esta promesa, porque quiere dárselas a ellos, así como Jacob recibió las promesas directo del Dios Todopoderoso.
Y eso es lo primero que les enseña. El Dios Todopoderoso se me apareció. El mensaje yo lo recibí de la misma fuente y ahora se los entrego a ustedes tal como yo lo recibí. Calvino escribe, Jacob le presentó a José con la promesa segura de Dios, en la cual él podía confiar con toda seguridad. Esa es la garantía de nuestra salvación, porque es la palabra de Dios que no cambia, quien es fiel, y podemos confiar que Él lo ha prometido. Por eso tenemos esta garantía de salvación. Esto es lo que llevó a Pablo a escribir, estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él terminará su obra. Tu salvación es tan segura. ¿Por qué? Porque Dios lo ha prometido por su palabra y puedes confiar en ella con toda seguridad. Esta es una esperanza que está fundada en la poderosa y confiable palabra de Dios. Ese es el mensaje que Jacob les está transmitiendo. Dios ha hablado, Dios ha prometido y Dios cumplirá. Su palabra es un soporte suficiente para prevenir que la fe sea sacudida o reemplazada. Y bien, el llamado de Dios involucraba las promesas de Dios, pero también involucraba las pruebas duras y difíciles durante este peregrinaje. Ahora Jacob ve su vida, él hace un recuento y ve a su hijo perdido y ve a sus dos hijos con él. Y es solo natural que en su caminar en el mundo de los recuerdos, él está pensando en su amada Raquel, la madre de José y el verdadero amor de su vida, y cómo ella le fue quitada por la muerte, versículo 7. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino a Efrata, esto es, Belén. Ahora es interesante que este evento de la muerte de Raquel ocurrió después del evento anterior, donde Dios renueva su promesa con Jacob. De hecho, lo vemos en el mismo capítulo. Acababa de salir de Betel, yendo a Efrata, cuando su amada esposa murió con el nacimiento de Benjamín. Y esta prueba, esta dificultad de la vida, no vino antes de recibir la promesa y de andar en la fe. Esto sucedió cuando estaba caminando firmemente con el Señor. Es una prueba, son pruebas que vienen durante nuestra vida cristiana. Y con esto les enseña a poner sus ojos fuera de las cosas de este mundo, porque en este mundo tendrán aflicción. Tienen que aferrarse a esta promesa de vida eterna y las glorias del cielo, porque este es un peregrinaje donde la desilusión y las pruebas y el sufrimiento llegarán a tu vida. Y él revive, por esta razón, este dolor personal de su amada Raquel. Así que Jacob está poniendo delante de ellos las verdades del pacto. Esta es nuestra fe. Tenemos las maravillosas promesas de Dios, pero también tenemos los sufrimientos de esta vida. Y Él quiere pasar esta enseñanza y esta fe a los hijos de José. Eso es lo que les quiere enseñar. Esto es lo que realmente creen, que las pruebas valen la pena. Las promesas valen más que cualquier cosa y son dignas de ser heredadas y pasadas a la siguiente generación. Las verdades del Evangelio. Así es la fe de los patriarcas, resumida por el autor de los Hebreos. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hebreos 11:13. Y tú y yo somos parte de esa misma historia. Una de las cosas interesantes de Génesis, junto con el resto de la Biblia, es acerca de la historia que sucedió realmente y nosotros estamos aquí por ese suceso. Nosotros somos ahora el pueblo del pacto de Dios. Somos herederos de Abraham por la fe, de Isaac y de Jacob. Y nosotros tenemos una vista a este suceso que ellos no tuvieron. Nosotros miramos atrás a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que ellos veían sería cumplido en el futuro, pero para nosotros eso ya fue cumplido. Y sin embargo, aún hay promesas delante para nosotros. Aún somos peregrinos en este mundo como ellos lo fueron. Y ellos sufrieron pérdidas y nosotros también sufriremos pérdidas. Quieras o no, te guste o no, vendrán desilusiones en tu vida y vendrán pérdidas en esta vida que probarán tu fe. Pero esa fe se aferrará a las promesas de Dios.
Nos aferramos a las promesas sabiendo que será una realidad de nuestra vida. Y nosotros también ahora tenemos la fe de los patriarcas, mirando más allá de esta vida, porque esperamos la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa también era la fe de Jacob. Así que después de esto, él se voltea a los hijos de José. Versículo 8. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Uno se pregunta, ¿por qué hacer esta pregunta? ¿No sabía quiénes eran? No podemos decir que fue porque Jacob no había conocido a los hijos de José. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Jacob vivió 17 años en Egipto. Podemos pensar que a lo mejor alguna vez los tuvo que conocer en alguna reunión familiar o en algún evento. José ya los había introducido. De hecho, no solo eso, sino que en el versículo 5 los llama por sus nombres. Incluso antes de identificarlos, él está hablando de Efraín y de Manasés. Él sabía quiénes son los hijos de José. La razón de esto es porque Jacob ya era bastante anciano y el versículo 10 nos dice que los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Ahora, no estaba ciego como Isaac, como en su tiempo, él sí podía ver, no nos dice que estaba ciego. De hecho, en el versículo 8 dice que él vio a los hijos, muy probablemente los vio, pero no los pudo reconocer, porque sus ojos estaban tan pesados por la vejez y el cansancio. Y por eso cuestiona acerca de la identidad de aquellos que lo estaban visitando. ¿Quiénes son estos que has traído contigo? Versículo 9. José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. En cuanto a José dice, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí, Jacob inmediatamente supo que se estaba refiriendo a Efraín y a Manasés. Precisamente de quienes estoy hablando, a quienes quiero ser mis hijos, a quienes quiero dar mi bendición, Efraín y Manasés. Y ahora lo que hace aquí es adoptarlos como hijos. Él quiere adoptar a los hijos mayores de José. Ahora, ¿por qué digo mayores? Muchos hacen la alusión por este versículo de que José tenía más hijos. Si los tuviera, al menos tuviéramos como en el principio, cuando vemos en los primeros capítulos de Génesis, una nota de que tuvo más hijos e hijas. Normalmente se mencionan a los más importantes y luego nos menciona que tuvo más hijos e hijas. Pero en este caso, solo nos mencionan a Manasés y Efraín. Así que no tenemos ninguna mención de otros hijos en las Escrituras. Por lo tanto, solo podemos pensar que estos dos hijos de José son los únicos hijos que ha tenido. Ahora, si hubiera tenido más hijos, José no sería justo solamente tomar la bendición para dos. Pero de hecho no había más. Y el versículo 1 cuando dice, y él tomó consigo a sus dos hijos, hace referencia de que no había más hijos, solo tenía dos hijos. De hecho es precisamente porque Jacob en el versículo 6 hace esta aclaración para bendición de posibles futuros hijos de José. Versículo 6 dice, pero los hijos que has tenido después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Y aquí dice que has tenido después, como si ya los hubiera tenido. Algunos conocedores del hebreo hacen la nota de que este verbo debe de ser construido en un tipo de futuro perfecto. Entonces la mejor traducción para este texto sería, pero los hijos que tendrás después de ellos serán tuyos. Y la pregunta es, si José llegara a tener más hijos, siendo que solo Jacob está recibiendo y bendiciendo a los mayores, ¿qué heredad tendrán los otros hijos de José en Israel? Y Jacob ve por esa posibilidad y dice, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Si José hubiera llegado a tener cualquier otro hijo, hubieran sido o contados con Efraín o hubieran sido parte de Manasés. Pero entonces Jacob los adopta, dándoles a Efraín y a Manasés un estado igual al de sus otros hijos. Gordon Wenham comenta esto. Este acto de adopción no hace simplemente a Efraín y a Manasés herederos de Jacob, sino que los hace primogenitores de las tribus a la par de aquellos que trazan su origen a los mismos hijos de Jacob, tal como Judá y Benjamín. Ahora, por causa de eso, aunque hablamos nosotros de las 12 tribus de Israel, de hecho ahora se hacen 13. ¿Y cómo eso encaja con las 12 tribus de Israel que vemos en muchas partes de las Escrituras, incluso en Apocalipsis? Bueno, más adelante, Dios apartará a la tribu de Leví, y dice esto en Deuteronomio 18:1. Los sacerdotes levitas
toda la tribu de Leví no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. En otras palabras, esa tribu será repartida entre todas las otras tribus. Será una tribu especial. Pero las tierras serán repartidas entre las 12 tribus. Y José está recibiendo entonces doble porción de tierra por medio de estos dos hijos. Entonces José sería representado por dos de sus hijos, Efraín y Manasés. Ellos serían contados como los mismos hijos de Jacob en nombre de José. Y esto lo vemos en el versículo 5. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Aquí Jacob está comparando a sus dos primeros hijos con los dos primeros hijos de José. Recordaremos que tanto Rubén y Simeón perdieron el derecho de primogenitura por sus pecados. Y ahora le está dando a José esta primogenitura. De hecho, en el texto, cuando hace la mención de la adopción en el versículo 5, inmediatamente recuerda a Raquel. Y una de las razones es por las experiencias de su caminar en la fe, como lo mencioné anteriormente. Pero aquí vemos otra razón más. Verán, Raquel debió ser su primera esposa y su única esposa. Así es como él lo tenía pensado. Su primer hijo con ella, esto es José, debió haber sido su primogénito. Ahora, por medio de este arreglo de adopción de los hijos de sus hijos, Efraín y Manasés reciben la posición, como lo indica Primera de Crónicas 5, versículos 1 y 2. Hijos de Rubén, primogénito de Israel. Aunque él era el primogénito, como profanó la cama de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel. De modo que Rubén no está inscrito en la genealogía conforme a los derechos de primogenitura. Así nos dice Primera de Crónicas 5. Entonces Jacob le está dando ese derecho de primogenitura a José por medio de sus hijos. Pero uno de los beneficios de los primogénitos era recibir una porción más que los demás. Y eso es precisamente lo que está pasando al darle doble porción a José por medio de sus dos hijos. Y con esto, el sueño de José queda completamente cumplido. Él ahora está por encima de sus hermanos, como el primogénito, como primogénito por encima de sus hermanos por sus dos hijos. Y con esto dicho, y ser introducidos como hijos, ser adoptados como hijos, versículo 9 dice, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Le dijo, entonces José se los acercó, y él los besó y los abrazó. Ahora muchos dicen que Jacob sentó a estos hijos en sus rodillas. Versículo 2 dice, entonces José los tomó de las rodillas de Jacob. Ahora esto indica que estaban encima de sus rodillas. Recordaremos que estos muchachos, como nos dice aquí muchachos, ya son universitarios, por así decirlo. Jacob lleva 17 años en Egipto y sumemos de 3 a 5 años que han pasado de cada hijo. Entonces podemos suponer que el mayor tendría unos 23 años. Estos ya no eran unos niños pequeños. Imagínense estos muchachotes sentados en las rodillas del anciano Jacob. Pero no, muchachos de mi tamaño, el tamaño de Jafi, de mi tamaño. Sentados sobre las rodillas del anciano Jacob de 147 años, quien usó todas sus fuerzas para sentarse en la cama. Es poco probable. Lo más probable es que estuvieran en medio de sus rodillas o a sus lados. Estos eran muchachos grandes, así que arrodillados Jacob podría abrazarlos sin tener que agacharse. De hecho, la Reina Valera lo pone de esta manera. Entonces José los sacó de entre las rodillas, versículo 12. Que deja una mejor idea, que no estaban encima de sus rodillas. Herbert C. Leopold dice, no hay necesidad de raras conjeturas sobre algún rito de adopción oculto. Una referencia a Génesis 33 está fuera de lugar, porque nada indica que los tomó sobre sus rodillas o entre ellas. Y comenta que la preposición involucrada es mein, que en este caso se traduce como junto a. Entonces podemos decir que ellos estaban junto a sus rodillas cuando José los tomó de ahí. Así que sucedió así, José los envía delante de él, ellos se arrodillan para ser abrazados y besados por su abuelo Jacob, y con esto ellos ahora forman parte de la familia de Israel, como tribus de Israel. Y esto nos recuerda la preciosa adopción
de Dios por medio de nuestro Redentor Jesucristo. Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Esta preciosa verdad que en Cristo somos adoptados a la familia de Dios, no por méritos propios, sino por los méritos de nuestro hermano mayor y su sacrificio en la cruz. Antes estábamos enemistados, pero ahora somos sentados en su mesa. Ahora somos incluidos en las promesas y en las bendiciones de Dios. Y bien, Jacob, al tener a sus nuevos hijos consigo, hace un recordatorio de la misericordia de Dios para con él, que fue mayor, una mayor bendición de lo que él esperaba. Versículo 11. Al tener a sus nietos, ya a sus hijos ahí, Israel, versículo 11 dice, Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro, y mira, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Él estaba agradecido por la bondad de Dios, que fue mayor de lo que esperaba o entendía. Solo Dios puede obrar de esta manera. Después José los quita de allí, para él entonces poder inclinarse, dice, con su rostro en tierra, para agradecer a su padre el trato especial para con él y para con sus hijos. Esta era una forma de reverencia y gratitud al postrar su rostro sobre la tierra. Y después de esto, Jacob procedió a darles la bendición patriarcal. Ahora, este tierno pasaje concluye con un dato interesante. La manera en que Jacob bendice a los hijos de José. Él ha fortalecido su fe en la fidelidad de Dios, pero también muestra su confianza en la soberanía de Dios. Cuando José presenta a sus dos hijos para ser bendecidos por su padre, lo hizo cuidadosamente y naturalmente, poniendo al primogénito primero en la mano derecha. Versículo 13. José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. Aquí vemos que la derecha es la importante, simboliza la superioridad y autoridad. Por eso Jesús está sentado a la derecha del Padre. Ahora, así es como se hacía en esos tiempos. El primogénito tenía la mayor bendición y normalmente recibía la bendición con la mano derecha. Pero no es lo que vemos aquí, versículo 14. Pero Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando a propósito sus manos, aunque Manasés era el primogénito. Literalmente, como nos dice el texto, la palabra hebrea lo confirma, él cruzó sus brazos a propósito. Ahora, viendo que a su padre le costaba ver, creyó que había cometido un error y José intenta corregirlo. Porque como padre, él quiere lo correcto para sus hijos. Y el mayor debía tener la bendición de primogenitura. Y esto nos dice, le disgustó, le molestó. No era correcto según lo que era ordinario de ese tiempo. Versículo 17. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó. Y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero seamos honestos, ¿qué tiene que ver el cruzar las manos con estar ciego? Estar cruzando las manos no tenía nada que ver si podía ver o no. Esto era una clara intención. Israel sabía lo que estaba haciendo. Él quería dar esta bendición de primogenitura al menor. Versículo 19. Pero su padre rezó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Ahora, las escrituras no nos dicen por qué hizo esto específicamente. No sabemos si realmente él sabía la razón. Ahora, muchos comentan que solo fue inspirado por el Espíritu Santo, lo cual es cierto. Pero otros sugieren que lo hizo tal como Dios escogió a Isaac antes que a Ismael. Recordarán que Ismael era el hijo mayor de Abraham, era el primogénito de Abraham. Pero Isaac era el hijo de la promesa.
Igual con Jacob y Esaú, antes de que nacieran. Recordarán que Esaú era el primogénito, pero Dios escogió al menor antes de que nacieran. Lo vemos con los hijos también de Adán. Dios le agradó el sacrificio de Abel, el menor, que el de Caín, el mayor. Lo mismo con Moisés. Aarón era el mayor, pero fue Moisés, el menor, quien fue elegido para ser el Salvador de Israel. Y por último tenemos el primogénito Adán, el primer humano que perdió el derecho de reinar. Y después el segundo Adán, que es Cristo, quien ahora es el Rey de Reyes. De alguna manera Jacob sabía que la bendición era del menor. Entonces podemos suponer que lo hizo por la razón de que él fue escogido antes que su hermano, o que providencialmente él haya sido guiado por el Espíritu Santo. Escogió a quien Dios escogió para ser el mayor. Independientemente de la razón, él lo hizo según la voluntad de Dios y según los planes redentores de Dios. Él sabía que en última instancia lo hacía bajo la dirección de Dios. Y así lo hizo, y el hermano menor será más grande que el mayor. Lo que sí podemos ver es un emblema de la total soberanía de Dios en la manera de la salvación. Fue la elección soberana de Dios quien determinó en última instancia quién sería el mayor. Y así es como la salvación funciona. Dios decide salvar a uno mientras deja a otro en su camino. Y de hecho, así como Jacob, no hay nada en el texto que nos diga que Efraín merecía esta bendición. De hecho, no se nos ha relatado nada absolutamente acerca de cómo han vivido estos hijos en los últimos 20 y tantos años. Pero ni la bendición de Dios, ni la salvación de Dios son por méritos humanos, o porque alguien se lo merezca, o porque nació primero, o porque tomó una mejor decisión. No, es por la soberana y libre voluntad de Dios a quien Él decide salvar. Y eso es lo que el apóstol Pablo habla en Romanos 9, versículos 15 al 16, porque él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios tiene sus propósitos en salvar a unos y a otros no. Y Él no nos informa de sus propósitos redentores. Él no nos dice, y ni tiene la obligación de hacerlo. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Ahora, el método de Jacob de cruzar las manos, que va en contra de lo que se esperaba y que fue molesto para José, nos recuerda que en general los planes soberanos de Dios confunden las expectativas del razonamiento humano. Y hay una muy buena razón para eso. Pablo nos da esta razón en su primera carta a los Corintios, capítulo 1. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Ahora, esto es en cuanto a la forma en la que Él dio la bendición, pero ahora veamos la bendición en sí. Versículo 15. Israel bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal. Ahora, si notaron, pues vamos a ver algo curioso en esta bendición. Esta es la bendición, vemos a los hijos de José, Efraín y Manasés, pero la bendición nos dice, el versículo fue a José, el versículo 10. En este versículo nos dice, Israel bendijo a José, en el versículo 15. Aunque el versículo 16 después nos dice a estos muchachos. Elvis Carballosa comenta, José es el nombre colectivo para los dos hijos a partir de este momento. Al bendecir a José, también bendice a sus dos hijos
puesto que Él es representante de ellos y ellos son representados por Él. Entonces, Él da esta bendición a los hijos de José, pero observen cómo inicia esta bendición. Él está invocando a Dios en una triple manera, haciendo una alusión a la Trinidad. En primer lugar dice, el Dios delante de quien anduvieron mis padres. Esto es, al Dios que hace según su voluntad. Él fue quien llamó a Abraham y quien dio a Isaac a Abraham como hijo de la promesa. Este es Dios el Padre. Y luego nos dice, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Esto es el Dios que obra, que guía, que instruye. Este es el Dios el Espíritu Santo. Y luego nos dice, el ángel que me ha rescatado, el Dios que redime. Esto es Dios el Hijo. Este es el Dios a quien Él clama, el Dios Trino. También podemos notar que esta es la primera referencia de Dios como pastor. Jacob se ve como oveja. Dios el pastor, donde Él le dirija, yo iré. Yo no sé a dónde ir, pero Él sí sabe. Yo confiaré en mi pastor. Nos recuerda Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él tiene cuidado de mí. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Él me ha cuidado, Él me ha guardado, Él ha provisto. Él no me ha abandonado y me ha traído hasta este punto en mi vida. Él me llevará hasta el fin del mundo y no me dejará. Y Jacob era pastor. Él entendía bien a qué se refería con esta referencia. Y luego se refiere a Dios como el ángel que lo ha rescatado. Probablemente recordando el ángel con quien peleó en el capítulo 32. Pero sabemos que este es Cristo preencarnado. Dios el Hijo es el que ha rescatado de todo mal. Él es el Redentor. De hecho, una mejor traducción sería el que redime. Y Él continúa redimiendo hoy. Este ángel que menciona es Jesucristo. Esto lo confirma para aquellos que creen que el ángel de Jehová era solo un ángel, era solo un enviado. No, es la segunda persona de la Trinidad. Aquí está, solo Cristo salva. Y Jacob está hablando del ángel en Peniel, quien lo ha protegido y lo ha redimido. Ese es el Dios de quien habla Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, El Shaddai, el León, Elohim. Este es mi Dios. Que este mi Dios bendiga a estos muchachos. Versículo 16. Bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Ahora, este pasaje tuvo gran significado para los lectores originales de Génesis. Estos son los israelitas del Éxodo. Recordemos que solo entraron 70 personas en total a Egipto, pero en el Éxodo salió una nación entera de allí. Y si vemos las cantidades del pueblo en el tiempo del Éxodo, 400 años después, en Números 1, vemos que son 72.700 guerreros entre los hijos de José. Solo segundo a Judá con 74.600. Y esto es solo contando los hombres que estaban listos para la guerra. Fueron bastante numerosos, eran una multitud de personas. Por eso en el versículo 20 añade, por ti bendecirá Israel, diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Esto era una bendición común en Israel, en vez de decir que Dios te haga fructífero y que te dé mucha familia. Ellos decían que Dios te haga como Efraín y Manasés. Esa era la bendición. Y al mirar este texto, podemos ver que la promesa de Dios fue cumplida. La promesa de la simiente numerosa, como la arena del mar y como las estrellas del cielo, esa promesa también sigue vigente hoy. Cada vez que alguien cree en el Señor Jesucristo, cada vez que la iglesia crece y se expande, la promesa de la simiente de la fe se sigue cumpliendo. Todos los creyentes somos contados ahora como hijos de Abraham en la fe. Gálatas 3:29 dice, y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Entonces la descendencia de Abraham, cada vez que alguien cree, sigue creciendo. Una multitud que nadie puede contar.
Entonces concluye el versículo 20. Así puso a Efraín antes de Manasés. El menor recibió la mayor bendición. Y por último tenemos este pequeño recordatorio de las promesas de Dios para José, como un anexo a esta bendición, versículo 21. Entonces Israel dijo a José: ya estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Él les recuerda que Dios ha prometido una tierra para ellos, la tierra de Canaán, y que un día regresarían a la tierra prometida. Él quería motivar y animar su fe, para que no quitaran su vista lejos de las promesas de Dios, sino que buscaran como Jacob, como Isaac y Abraham esa tierra prometida en el paraíso, esperando esa ciudad celestial. Jacob estaba convencido, tenía la absoluta seguridad de que Dios nos llevaría a la tierra que Él les había dado en heredad perpetua. Y adivinen qué, cuando Josué llega a la tierra prometida, llevando los huesos de José a Canaán, lo pusieron en una tierra que está en la frontera entre Efraín y Manasés, y ahí fue donde enterraron a José. Los huesos, tanto de Jacob como de José, como de todos los hijos, llegaron a la tierra, y se cumple esta promesa. Ellos regresarían, eso es seguro, y Jacob lo tiene bien claro. Y cuando eso sucede, como resumen de la adopción y de la bendición de los hijos de José, le dice, versículo 22, yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y nos preguntamos ahora, ¿cuándo hizo esto Jacob? ¿Cuándo tomó armas o cuándo tomó tierra de la mano del amorreo? Las escrituras no nos lo dicen, pero sí nos dan una referencia de dónde era este lugar en los tiempos de Jesús. En Juan capítulo 4, versículo 5 nos dice: llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Esta es la tierra que Jacob le está dando a su hijo José. Yo te doy una parte más que a tus hermanos, una bendición especial para su hijo amado, quien estaba perdido, pero que después fue hallado. Déjenme concluir con que el evento menos probable por el cual Dios salva a todo su pueblo es cuando el ángel que redimió a Jacob vino a la tierra tomando forma humana en un cuerpo encarnado y realizó una obra que sorprendió al mundo. Una obra que fue piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Si hubo una vez en la que Dios cruzó sus brazos como Jacob, actuando soberanamente, haciendo contrario a los métodos convencionales y a la sabiduría del mundo, fue cuando envió a su Hijo amado Jesús para pagar por los pecados que otros han cometido. Esa fue la gran sabiduría soberana de Dios: enviar a Jesús, el único que podía pagar a morir por nuestros pecados para nuestro perdón. Este Salvador, quien escandalosamente fue crucificado por nuestros pecados, humillado públicamente, murió como un maldito en la cruz en nuestro lugar. Este es ahora el Rey de Gloria, nuestro Salvador Jesucristo. Solo Dios pudo pensar en un Salvador así, porque nosotros pensamos en Superman, en los Avengers, pensamos en hombres poderosos, en hombres que van a tener poderes y que van a hacer grandes cosas. No, Dios escogió que esta es la manera en la que sus promesas serían cumplidas. Dios nacido en un pesebre como un carpintero, lo más humilde. Jesucristo mismo dice que no tenía donde recostar su cabeza. Un hombre que murió en una cruz, un hombre sencillo que murió hace 2000 años, colgado en una cruz como un criminal ante el Imperio Romano y ante los judíos de ese tiempo. Pero esa es la única manera justa y poderosa en la que Dios redime a su pueblo de sus pecados y les da vida eterna en Cristo Jesús. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había otra manera. No había otra manera. Solo por este medio tienen las promesas de Dios.
Solo por este medio de este Jesús tendrás perdón de tus pecados y serás salvo. Para que al final, como nos dice las 5 solas, solo por medio de la predicación de la palabra, solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Cristo, solo por la obra de Cristo, resultando así solo a Dios la gloria por esta preciosa salvación. Amén. Padre Dios bendito, te damos toda la gloria, toda la honra por la obra de tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias por lo que Él hizo en la cruz. Muchos lo toman como un hombre, como un profeta, como un mártir que murió por alguna causa. Un hombre sencillo y humilde que a lo mejor dio buena enseñanza. No, Él es nuestro Redentor y Salvador, nuestro poderoso Dios, que vino y cumplió la promesa de Isaías: yo mismo vendré y los salvaré, y tú has cumplido. Dios mismo vino a encarnarse en la persona de Jesucristo, tu Hijo. Por medio de su obra y su sacrificio, recibimos nosotros también, no solo la adopción en Cristo, y podemos ser llamados sus hijos, pero también recibimos la bendición. Recibimos la bendición en Cristo. Una bendición en los lugares celestiales solo en Jesucristo. Y damos gloria y honra por tu Hijo. A Él alabamos, a Él exaltamos y bendecimos. Y damos gracias. Amén. Amén.